La arquitectura en Chiapas ha ido evolucionando a lo largo de los años, dando inicio en la época prehispánica, la cual se dividió en 3 periodos, que fueron el arcaico, preclásico temprano y preclásico tardío. Hay estudios de lugares con tempranos poblados del periodo arcaico, como son Santa Marta y Los Grifos. En el año 1000 a.C., estos lugares servían de alojamiento en épocas de lluvia y los recursos naturales eran aprovechados por los habitantes, haciendo recolección de productos de origen animal y vegetal. Cerca del 7000 a.C. comienza el antecesor del preclásico. La ocupación humana está documentada en los altos de Chiapas, cerca del lago Cuauhtémoc. Los chantutos se caracterizan por dejar grandes cantidades de conchas, lo que formaban elevaciones llamadas concheros. El periodo preclásico temprano data del 900 a 1000 a.C., donde surgen las primeras aldeas. Las aldeas estaban formadas por construcciones casi iguales, pues se trataban de conglomerados en los que no existía una jerarquía social notoria. Algunas regiones ya empiezan el cultivo de algunos tubérculos y vegetales, la recolección, la caza y la pesca siguieron siendo muy importantes. Los sedentarios disponen de la alfarería, de utensilios mucho más adecuados para el transporte y el almacenamiento de agua. Las primeras ciudades que se desarrollaron fueron los Moncayas, que empezaron a interactuar con los olmecas de San Lorenzo a partir del año 1300 a.C. En estos primeros contactos, la civilización olmeca, por su mayor grado de complejidad social, marcó la influencia en la sociedad local más simple. Finalizamos con el periodo preclásico tardío, que data del año 400 a.C. y termina en el 200 después de Cristo. Esta fase está marcada por la decadencia de la cultura olmeca y el surgimiento de grandes centros religionales que controlaban vastos territorios a partir de su territorio. A partir del 300 a.C., después de la caída de la venta y el cese del control olmeca en el territorio chiapaneco, florecieron centros cívicos ceremoniales que controlaban vastos territorios adyacentes. En el preclásico tardío, las principales redes comerciales estaban controladas por los centros mayas. Desde entonces, los mayas se esparcieron por toda la cuenca superficial del Grijalva y el oriente de Chiapas. En la costa del Pacífico, a finales del preclásico tardío, la mayor parte de los sitios también fueron abandonados, con la población concentrada alrededor de todo Tonalá. Época colonial, evolución de arquitectura en Chiapas. El estilo arquitectónico de Chiapas, visto en su conjunto, parece que permaneció en su mayor parte estático durante los 2 siglos y medio de su historia, con excepción de la introducción de algunas innovaciones decorativas y de la fachada, retablo que derivó de Guatemala. El uso de esta fachada se limitó casi exclusivamente a 2 edificios, la catedral y la iglesia de Santo Domingo en San Cristóbal. Las técnicas de construcción y la planta básica de la iglesia de una sola nave techada con madera y tejas se conservaron como norma desde la época en que esos métodos se introdujeron por primera vez. La tradición constructora de Chiapas estuvo desde un principio destinada a ser heterogénea y asincrónica en estilo, ya que sus raíces formales españolas traídas por los dominicos así lo eran, heterogéneas, porque no tenían un solo estilo, sino que el estilo evidenciaba un sincretismo tradicional o la mezcla asincrónica fuera del contexto cronológico de los estilos góticos, mudéjar y renacentistas. El estilo arquitectónico colonial chiapaneco lo dividen en 3 etapas. La primera etapa se dio en los años 1550 y 1600. Cae dentro del siglo de contacto cuando los estilos españoles importados gótico y rasgos renacentistas se mezclaron por medio de técnicas de construcción y diseño del mudéjar antiguo. Esta etapa data de la llegada de los dominicos en la 4ª década del siglo VI. Ejemplos de esta etapa es la iglesia de Copanahuautla, la de Santo Domingo en Chiapa de Corzo, Tecpan y Copainalá. También la fuente de Chiapa de Corzo, que es un edificio innovador y único. La segunda etapa inicia en el 1600 al 1700. Es el siglo de la consolidación
cuando la población nativa es completamente cristianizada y organizada en una sociedad nueva, aunque medieval en carácter. Este periodo se caracteriza por la acelera actividad constructora durante la cual la mayoría de las iglesias de los pueblos de los indios y la mayoría de los monumentos importantes de San Cristóbal se construyeron. El estilo y las fórmulas de construcción se sistematizaron durante esta etapa, aunque sobrevivieron vestigios del siglo VI. La tercera etapa, 1700 a 1810. Está señalada por una decadencia de la actividad constructora y una leve influencia de la ciudad de la antigua Guatemala. En San Cristóbal solamente unos 4 o 5 estructuras nuevas de cierta importancia se emprendieron, y son la Iglesia de la Caridad y el Calvario, la del Aserradero, la Casa de Diego Mazariegos y la Sacristía de la Merced. Fuera de San Cristóbal, la única iglesia que empezó a construirse a principios del siglo XIX es la de Tonalá. Las tradiciones coloniales de construcción no desaparecieron al independizarse México de España, sino que gozaron de una sobrevivencia del siglo XIX aún en el siglo XX, por lo que el estilo de Chiapas gradualmente fue desintegrándose en una fase neocolonial que perduró hasta el primer cuarto del siglo XX. El último ejemplo es el edificio del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas. La arquitectura neoclásica es un estilo arquitectónico producido por el movimiento neoclásico, que comenzó a mediados del siglo XVIII. En su forma más pura, es un estilo derivado principalmente de la arquitectura de la antigüedad clásica, los principios de Vitruvio y la obra del arquitecto italiano Andrea Palladio. Un ejemplo de ello es el Teatro Juchavín en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Data de mediados del siglo XIX. Fue construido con este estilo muy propio del Porfiriato. Es por ello el almohadillado de los muros, el friso de ángeles, los frontones y las pilastras con capiteles corintios. La fachada por la primera calle sur poniente presenta 6 vanos de acceso rectos, con jambaje moldurado y clave en alto relieve. Sobre esta se encuentra una cartelera con decorado en punta de diamantes, sobre la cual se desplatan 4 pequeños modillones, que estos sostienen un balcón con herrería contemporánea. El vano del balcón cuenta con jambas y dintel moldurado. Sobre el dintel aparece una pequeña moldura curva, y de ser originalmente una casona particular, fue rehabilitado como teatro e inaugurado el 1 de enero de 1932 con el nombre de Teatro Belisario Domínguez. Me presento, soy el alumno Luis Enrique Cervantes de González del 8º semestre Grupo D, y hoy les hablaré de una obra neoclásica del Estado, que en este caso es la Casa de la Ciudad en San Cristóbal de las Casas. Se encuentra en San Cristóbal de las Casas y esta fue construida en 1902 a 1908 por el arquitecto Carlos Zacarías Flores, usando un estilo neoclásico. Esta fue una escuela para señoritas, una escuela primaria y una escuela de oficios. Su material principal es el adobe, como era en esa época, y también se observan arcos de medio punto y columnas de orden corintio. Hablándoles un poco del estilo neoclásico, el final de este estilo llegaría a lo largo del siglo XIX, aunque este no tendría una fecha fija, ya que iría conviviendo con otros estilos desde la tercera década del siglo hasta bien entrada el siglo XX en algunos países. Como ejemplo de arquitectura de la época moderna, tenemos el Museo del Niño, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diseñado por C. Cúbica Arquitectos, y esta está proyectada como un proyecto sostenible con un gran impacto social y arquitectura única, basado en la reinterpretación de la orografía de Chiapas, que esta se encuentra llena de elevaciones y valles. En esta se utilizaron materiales de piedra laja de la región y lámina de metal desplegado. Se tomaron en cuenta el uso de ecotecnologías como la captación de agua pluvial y una fachada doble, que esta funciona como un elemento de protección solar y al mismo tiempo permite la ventilación e iluminación natural. Esto reduciendo el uso de consumo energético. El edificio se desarrolla en 2 niveles con una forma en planta de U e integrando el centro, que es un parque abierto al público, funcionando como un espacio comunitario para generar la interacción de los usuarios.